Presentación de rigor, nos encontramos con el reconocido economista Aldo Pinganelli. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas tardes. Una conferencia aquí en Rosario muy importante. Sí, bueno, soy un asiduo visitante por suerte a Rosario, una ciudad que amo, desde muy chiquito venía acá, tengo amigos, compañeros de Rosario, es una ciudad que me encanta, me siento como en mi propia casa, así que sí, venimos a participar de una jornada donde se va a hablar no solo del tema económico, que es mi especialidad, sino que tenemos expertos en políticas sociales y un análisis de cómo está también la situación social del país. Aldo, este proceso inflacionario que se viene viviendo en la República Argentina, Sí. ¿puede llegar a tener repercusiones mayúsculas de un poco más de lo que estamos viviendo en este momento? Y lamentablemente sí, si el gobierno está llegando mal y tarde a la resolución de estos problemas, ¿no? La inflación es un flagelo, porque si no, no se entiende cómo los países que más éxito tuvieron en las últimas décadas, cuando se les sube un poco la inflación ya salen a tomar medidas para que esta no se le dispare, para que la gente tenga una noción de lo que es la inflación. La inflación hoy a nivel mundial de los países ricos es del 1,5% anual. Y todo el conjunto de los países emergentes del mundo tiene una inflación promedio del 3% anual. Y específicamente en América Latina, si sacamos Venezuela y sacamos Argentina, el promedio de inflación es del 4% anual. Bueno, Argentina tuvo esa inflación en un mes. O sea, lo que el resto de América Latina tiene en un año, nosotros tuvimos en un mes la inflación. Digo, para que tengamos noción de la complejidad de la inflación. Ahora, Aldo, para llegar a estos índices, entonces se han hecho las cosas muy mal, dice usted. Bueno, yo creo que el gobierno creó el propio monstruo, como en esa película del monstruo que después destruye al que lo creó, y esa es la inflación y la situación social, el problema que hoy tenemos con las tarifas. Digamos, el gobierno fue acumulando déficit y déficit año tras año y empezamos a tener serios problemas de inflación a partir del 2007, cuando el gobierno interviene el INDEC. Estuvieron 7 años mintiéndonos con el tema de la inflación y ahora descubrimos que también nos mentían con el PBI. Es muy serio esto, porque no hay ningún país serio en el mundo que haga este tipo de cosas. Los problemas hay que reconocerlos, hay que hacer el buen diagnóstico para poder corregirlos. Entonces, como el gobierno tenía un mal diagnóstico o lo ocultaba, entonces el remedio que aplica está fuera de lugar. Y hoy Argentina está yendo para una inflación del 40% anual, ya es un piso que fijan todos los especialistas, y posiblemente si siguen cometiendo errores podamos ir más del 40 hasta un 50 anual, lo cual sería muy serio para el país, y junto con esto la economía no crece. Entonces tenemos el peor de la mezcla, estancamiento con inflación, lo que se llama en la técnica económica estanflación, que realmente es una fórmula muy peligrosa para el país. Y es una lástima porque está estudiado, está analizado por expertos internacionales, que Argentina es uno de los 3 países con más potencialidad en el futuro. Acá nosotros producimos excedentes de proteínas y podemos producir excedentes de energía, incluido el litio, que es el mineral que está debajo de los salitrales en el norte, que es la energía para las baterías de los celulares, de las computadoras y posiblemente en el futuro de los autos. Todas esas 3 cosas, somos uno de los 3 países, junto con Brasil y Rusia, que tenemos excedentes en los 3 productos que va a requerir el mundo en los próximos 20 años. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para que esa demanda que vamos a tener en los próximos años, Argentina la pueda abastecer y darle de trabajo a los 40 millones de argentinos. No podemos tener un país como este, que siempre le faltó población, un nivel de pobreza del 30% real, no lo que informa el gobierno, la realidad, y donde tenemos a la mitad de los chicos jóvenes sin trabajo y muchos de ellos que no trabajan ni estudian. Entonces, estas cosas Argentina nunca las llegó a tener, porque ellos comparan, este gobierno compara esto con la crisis del 2002, que fue el peor momento, pero no tenemos que comparar con lo peor de la crisis, tenemos que compararnos cuando Argentina históricamente tuvo un buen nivel de actividad, un buen nivel de desarrollo social,
una activación de las clases sociales, el que era obrero podía trabajar, mandar a educar a sus hijos, tener una casita, hasta comprarse un coche, tenía lo que se llama la dinámica social de crecimiento. Hoy eso se perdió. Ya hay sectores que van por la tercera generación de gente que no tiene perspectiva de futuro, y Argentina tiene capacidad para brindar esto, la tiene, porque si no la tuviéramos, dice, bueno, somos un país pobre, no nos queda otra alternativa, pero somos un país con potencialidades, pongámoslo en marcha. Ahora, Aldo, ¿cómo se entiende, qué opina usted respecto a lo que dicen las autoridades y el ministro Kicillof, respecto a que, arreglando con el Club de París y demás, van a obtener fondos del extranjero? Mire, yo ya no quiero perder más tiempo en analizar las cosas que dice el gobierno porque son intrascendentes. Este es un gobierno que ya perdió, no tiene noción de cómo salir de esto y bueno, tenemos que esperar el cambio de gobierno del 2015. Lo mejor que puede hacer este gobierno es administrar este barco, que no se hunda y llegar a puerto. Lamentablemente vamos a llegar con alta inflación, en el 2014 ya vamos a tener una inflación creciente del 40%, no crece la economía, van en un ajuste de los salarios por debajo de la inflación real, las jubilaciones ya fueron ajustadas por debajo de la inflación, y el Estado está virtualmente quebrado. Ahora, Aldo, es una terrible herencia para el gobierno. Sí, pero no hay que preocuparse por eso. Miren, los países como la Argentina tienen mucha capacidad de reacción. Nosotros lo que queremos es hacer todo un replanteo estratégico de la nación, donde los 4 o 5 principales partidos con sus candidatos a presidente establezcan determinadas políticas de Estado, 6, 7 políticas de Estado que estemos de acuerdo todos los argentinos, y después el gobierno que gane llamar a un gran pacto social donde intervenga el gobierno, los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, como ha pasado en muchos países, como Chile, Brasil, España en su momento, que le ha dado excelentes frutos, y entrar en una etapa de crecimiento y desarrollo, que insisto, yo a veces me indigno, porque yo veo las posibilidades que tenemos y las estamos desaprovechando, y eso no es justo, no es justo. Aldo, y respecto a ser un país solamente agroexportador, como lo están señalando, ¿usted cómo tiene esa mirada, cómo lo ve a futuro? La realidad es que Argentina es muy competitivo en agroindustria, es muy competitivo en minerales y es muy competitivo en energía. Nosotros a esto le tenemos que agregar el tema de la tecnología, de los servicios, de algún sector industrial donde podemos ser competitivos, como el caso del aluminio, del acero, pero en todos estos casos hay que agregar valor, hay que industrializar al agro, hay que industrializar al sector pecuario, desarrollar determinadas industrias donde podemos ser competitivos, y no somos tantos los argentinos, nosotros somos 40 millones de habitantes, y desarrollando esto último con un alto valor agregado e industrialización, vamos a generar suficiente mano de obra y a demandar mano de obra como para que todos los argentinos puedan trabajar. Entonces, el sesgo agroexportador no lo define la Argentina, lo define el mundo, es lo que el mundo nos pide a nosotros. El mundo va a demandar de acá a los próximos 20 años mayor cantidad de proteínas, que son alimentos, energía, que nosotros tenemos vaca muerta y otros yacimientos para gas y petróleo, y tenemos el litio y todo excedente que podemos abastecer al mercado interno y exportar. Lo que tenemos que hacer es que haya inversiones, que esto se desarrolle y que dé mano de obra. El sector agropecuario se encuentra como preocupado y diciendo, bueno, el gobierno que venga va a seguir manteniéndose con la estructura de impuestos que le sacan al campo. No, en absoluto, eso no es cierto. Eso va a haber una profunda modificación impositiva. Acá tenemos que apostar a aumentar la producción, y aumentar la producción es cambiar la base impositiva. Yo sé que el tema de las retenciones es usado políticamente y demás. Yo no puedo decir mañana uno asume y ya estamos sacando las retenciones, pero nosotros pensamos que acá hay cultivos como el maíz, el trigo, las economías regionales que tienen que tener cero de retenciones, y lo mismo la soja en el mediano plazo. Lo que nosotros tenemos que hacer es apostar a aumentar la oferta, a aumentar el volumen, no pisemos la producción, que la producción sola, y recaudaremos bien impuestos a las ganancias y otros impuestos, el IVA, y iremos reemplazando de a poco las retenciones, que son muy
distorsivas para la inversión. Somos el único país de América Latina que tenemos retención al agro, y ni hablemos de la carne. Entonces tenemos que recuperar esos mercados y vamos a recaudar más plata si duplicamos la producción. Aldo, respecto a la macroeconomía, ¿cómo ve la unión estratégica que se viene manteniendo con Brasil y el Mercosur? Bueno, eso es insoslayable, nosotros tenemos que estar dentro del Mercosur. En estos momentos Brasil está desarrollando, casi está sobre el final, un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que ir como Mercosur. Argentina tiene que definir una estrategia en ese sentido. Nosotros solos no podemos, pero acompañado con el Mercosur somos una gran fuerza a nivel mundial y un área comercial apetecible. No podemos nosotros solos, como tampoco puede Brasil solo, O sea, nos necesitamos mutuamente, porque nosotros tenemos cosas que ellos no tienen y ellos tienen cosas que nosotros no tenemos. Podemos ser un buen complemento. Porque por ahí hay un miedo, ¿no es cierto?, de que Brasil creció tanto. Bueno, sí, es una economía que es 5 veces mayor que la nuestra. Ellos son 200 millones de habitantes, nosotros 40. Pero, mire, les doy un solo dato para tener una idea. Por cada hectárea que nosotros plantamos en la Argentina, Brasil necesita 4 hectáreas. O sea, por más desarrollo que tenga, no va a tener la bendición que nos dio Dios con la pampa húmeda, la cordillera, los ríos, el régimen de lluvia, y encima Dios nos dio todo eso, ahora nos dio un papa. Y 40 millones de argentinos que están, la mayoría, casi todos, dispuestos a trabajar y a sacar esto adelante. Así que vamos a ser imparables. Yo soy muy optimista con el futuro del país y muy pesimista con este gobierno. Bueno, Aldo, y con ese optimismo, ¿qué le recomienda a esta gente, al trabajador y también al industrial, que ambos están preocupados por los salarios y otro por la producción? No, que apuesten a la producción, que apuesten al trabajo, que no se desesperen. La situación es difícil porque el gobierno creó su propio monstruo, que es la parte económica, y ese monstruo ahora se lo está comiendo. Pero tenemos todas las posibilidades de salir adelante, que no bajen los brazos, esto es transitorio. Tuvimos situaciones peores, a mí me tocó una fea en el 2002 como presidente del Central y sin embargo lo sacamos adelante y lo vamos a volver a sacar haciendo las cosas bien. Tenemos que parecernos a un país normal y copiar a nuestros hermanos latinoamericanos y van a ver qué lindo es levantarse todos los días y ver que el país crece. Muchas gracias, Aldo, por el optimismo. No, al contrario.